Buenas noches, una vez más estamos acá en la casa del Señor y continuamos hablando acerca de un siervo en su presencia. Amén. Habíamos hablado la clase anterior y habíamos introducido este tema con el testimonio o con la vida de Moisés, un ejemplo realmente impresionante de alguien o de un hombre que realmente amaba la presencia de Dios, un hombre que procuraba estar en la presencia de Dios, un hombre que valoraba la presencia de Dios en su vida. Amén. Para introducirnos, habíamos leído también un poco de la historia en Éxodo, cuando el Señor, por cuestiones de rebeldía de su pueblo, al construir un becerro de oro, decide no acompañarlos hasta la tierra prometida. Entonces Moisés, en un acto de intercesión delante de Dios en el monte, habla con el Señor y pide misericordia y pide que no se aleje de él su presencia. Amén. ¿Se acuerda que habíamos visto? Y había hecho una oración puntual en Éxodo 33 y habíamos visto 4 puntos la clase anterior, esto en forma de repaso. Lo primero que él le pedía: Señor, te ruego que me hagas conocer tus caminos. Amén. Lo segundo que le pedía es que halle gracia ante tus ojos. Lo tercero que le pedía, le decía: Señor, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Amén. Una intercesión profunda. Y una cuarta petición muy fuerte, ¿no? Señor, te ruego que me muestres tu gloria. Amén. Qué tremendo. Y en esta intercesión, como hemos visto en la clase anterior, no hemos visto ningún pedido que se centre en el hombre o en la autosatisfacción del hombre, sino pidiendo por su pueblo, pidiendo misericordia y pidiendo por querer conocer más a Dios. Amén. Y ese también debe ser el anhelo de nosotros como siervos del Señor, como hijos del Señor, el poder y el anhelar conocer un poco más y estar un poco más en la presencia de Dios, día tras día, buscando la gracia, el favor y la comunión con nuestro Padre. Amén. Y hoy vamos a continuar con este título: ¿cómo piensa un siervo de su presencia? Amén. Y seguimos hablando de algunos hombres, en este caso de David, cómo anhelaban, valoraban, amaban, cuidaban la presencia de Dios. Qué tan importante para ellos era la presencia de Dios en sus vidas. Qué tan importante para ellos era la comunión con Dios en sus vidas. Amén. Vemos al rey David, por ejemplo, cito algunos ejemplos que estuve eligiendo así, por cosas puntuales como las que vamos a ver ahora. Salmo 51, 11 y 12 dice: no me eches de delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Vemos acá a un David que había aprendido a vivir en la presencia de Dios, había aprendido y dependía totalmente de Dios y le pedía: Señor, no me eches, no me rechaces, no me ignores, Señor, escúchame, Señor, quiero estar con vos, Señor, no quiero perder esta comunión. Amén. Vemos la profundidad y la dependencia de un hombre que ha aprendido a vivir en la presencia de Dios. Y para nosotros tiene que ser también así de relevante la presencia de Dios en nuestra vida, la comunión con Dios en nuestra vida. No decir: bueno, hoy no oré, no pasa nada, hoy no leí la Biblia, no pasa nada, hoy no tuve comunión con el Señor, no pasa nada, hoy no hablé con... No, sí pasa. Debe dolernos en nuestro corazón, debe haber un vacío en nuestro ser. ¿Sabe? Porque un momento en el que nosotros dejamos la brecha de no buscar al Señor, ese lugar que no lo está ocupando Dios lo va a ocupar el enemigo en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestro corazón, y nos va a llevar a hacer la voluntad no de Dios, sino de nuestra carne. Amén. Entonces tenemos que estar muy atentos y decirle al que tenés al lado: la batalla espiritual es una batalla constante. Por eso necesitamos la presencia de Dios. Efesios 6 nos habla de que cuando venga el día malo, mejor que nos encuentre vestidos de toda la armadura de Dios. Eso quiere decir que en algún momento de nuestra vida va a venir el día malo.
La diferencia va a estar en cómo yo esté vestido, en cómo yo esté posicionado, en cómo yo esté fortalecido en la presencia de Dios, en mi comunión con Dios, en mi oración con Dios, en mi tiempo devocional con Dios. Amén. También algo que hablamos la clase pasada es que el tiempo devocional no es algo que yo tengo que hacer de forma mecánica, sino realmente tiene que ser un tiempo de entrega en el cual yo abra mi corazón al Señor y pueda recibir de Él lo que Él tiene para mí. Y hablábamos de ese Padre nuestro: danos hoy nuestro pan de cada día, entendiendo que cada día el Señor tiene algo diferente, algo fresco para nosotros en nuestro espíritu. Amén. ¿Cuántos necesitan al Señor? Amén. Mire esta dependencia de David en el Salmo 51, seguimos en el mismo Salmo, versículo 12, dice: vuélveme el gozo de tu salvación y mi espíritu noble me sustente. Y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo, Señor. Sabemos que esta oración se da después de que él había pecado con Betsabé. Había guardado el pecado por más de un año, no había confesado su maldad, había perdido el gozo. Porque sabe, cualquier pecado en nuestros corazones empieza a separarnos de la comunión con Dios. Hasta el más insignificante de los pecados. A veces decimos: no pasa nada, tuve una discusión. En esa discusión perdiste paz, perdiste comunión, perdiste el gozo de Dios. Amén. A veces decimos: no pasa nada, o se me cruzó un pensamiento de alguien en mi mente y guardé en mi corazón con rencor, guardé en mi corazón con amargura, guardé en mi corazón con aflicción ese pensamiento que empezó a separarme de la presencia y de la comunión con Dios. ¿Cuántos reconocen que a veces no le estamos dando la suficiente importancia a las pequeñas cosas, pequeñas zorras en nuestra vida que van a venir a abrir, porque vienen con la intención de separarnos de la comunión con Dios? Pequeñas cosas. Amén. Yo te pregunto en esta noche, mientras estamos en la clase, ¿qué pequeñas cosas han sucedido en estas semanas, en estos meses, en estos días, que han abierto la brecha de la comunión con Dios? Y has visto que de repente apareció el día malo y no estuviste bien parado. Tu reacción en el día malo va a hablar de tu fortaleza espiritual. Tu reacción en el día malo va a hablar de la intimidad y la comunión con Dios que puedes tener. Amén. ¿Cómo estás reaccionando en el mal momento? ¿Cómo estás reaccionando en la circunstancia difícil? Eso va a hablar de si realmente estás parado o no sobre la roca que es el Señor. Amén. Entonces este salmista había aprendido a depender de Él, tanto así que había perdido el gozo de la salvación. También vemos el Salmo 27, versículo 9. También el salmista hablando y dice: no escondas tu rostro de mí. Mire esa necesidad, ese hambre. Yo lo veo como el comer. Por favor, Señor, no esconda. Escúchame, Señor, por favor, oí mi oración, oí mi clamor. Realmente para nosotros es una aflicción en el corazón cuando no sentimos la presencia de Dios o lo pasamos por alto y decimos: no, ya va a pasar, ya va a pasar. Realmente hay una aflicción, hay un deseo, hay una necesidad profunda en nuestro corazón cuando no estamos teniendo esa comunión, cuando Dios no nos está hablando, cuando la presencia de Dios sentimos que no está. O lo dejamos pasar por alto y ya pasará, el sábado me pongo las pilas. Dejamos como permitidos. No, decirle que tenés al lado: la presencia de Dios tiene que ser una prioridad en nuestras vidas. Amén. No podemos estar un día sin estar en su presencia. No podemos pasar un momento. No podemos dejar y filtrar un pensamiento sin que la presencia y la palabra de Dios filtre lo que estoy escuchando y pensando en ese momento. Amén.
Dice, no escondas tu rostro, le decía el salmista. Dice, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Wow. Señor, no me dejes, no me desampares. Señor, te necesito. Había una necesidad profunda en el corazón de David, que también tiene que estar en nosotros cada día. Una necesidad profunda de decir, Señor, no me dejes. Tú eres el Dios de mi salvación, tú eres mi socorro, tú eres mi sustento. Señor, sin ti no soy nada. Solamente aquel que realmente ha podido tener un encuentro con Dios y el Espíritu de Dios entiende que no es nada sin el Señor. Si no, solamente ha vivido un cristianismo superficial, light. Pero aquel que realmente ha encontrado la presencia de Dios y ha encontrado plenitud y gozo en la presencia de Dios, sabe que Dios no puede faltar en su corazón, no puede faltar en su mente, no puede faltar en sus sentimientos. Amén. Yo tengo miedo de mi carne. No sé si usted tiene miedo de su carne. Por eso voy al Señor. Digo, yo soy un desastre, Señor. Si no oro, si no busco, si no leo, me las voy a mandar. Voy a caminar hacia el pecado, no voy a tener en cuenta el temor de Dios en mi corazón. Somos un desastre sin la presencia de Dios en nuestra vida. Actuamos carnalmente, actuamos emocionalmente, actuamos visceralmente, reaccionamos, ni siquiera razonamos, sino que reaccionamos ante las situaciones, porque ni siquiera las pensamos. Cuando la presencia de Dios no está en nuestra vida, el gobierno de su Espíritu no está en nosotros, por tanto los frutos o el fruto del Espíritu no se manifiesta en nuestra carne. Se manifiestan nuestros deseos, se manifiestan nuestras emociones por encima de la obediencia. Decirle a que tenés al lado, las emociones no pueden estar por encima de la obediencia. Pero cuando pierdo la presencia de Dios, las emociones están por encima de mi obediencia, por encima de mi honra a Dios, por encima de lo que Dios es para mí. Amén. Necesitamos poner bajo el control y el dominio del Señor todos los días de nuestra vida, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestra voluntad. Todos los días de nuestras vidas. Amén. Vemos a nuestro Señor también, Jesús, Mateo 27:46, como en algún momento les dije, lo más duro para Él en la cruz no fue haber padecido el sufrimiento del dolor, de los golpes, del insulto, del vituperio, sino lo más terrible y lo más profundo, lo más entristecedor en su corazón fue perder la comunión con el Padre. Porque en ese momento se volvió, y dice su palabra, que cargó todo el pecado del mundo sobre Él. Se volvió pecado. Y no puede haber comunión entre el pecado y un Dios que es santo. Amén. En ese momento perdió el Señor esa comunión, y eso es lo que realmente Él no quería perder, porque era lo que valoraba con todo su corazón. Yo te pregunto, para vos, ¿la comunión con Dios es algo que estás valorando? Porque si la comunión con Dios es algo que estás valorando, vas a sacrificar tu carne cada día para que esa comunión no solo se mantenga, sino crezca en confianza. Si esa comunión con Dios no está firme en nuestro corazón, no podemos confiar. Por eso nuestra fe está baja. ¿Me está entendiendo? No podemos confiar en alguien que no conocemos, en alguien con el cual no estamos teniendo una relación. Por eso necesitamos entre los obreros, entre los hermanos de la iglesia, comunicarnos, compartir, hablar, decir qué nos está pasando, porque eso fortalece el cuerpo de Cristo. De la misma manera en que nosotros nos fortalecemos, ¿cuánto más nos fortalecemos cuando hablamos con Dios? Cuando estamos en su presencia, cuando lloramos en su presencia, cuando descargamos nuestras dificultades, problemas, adversidades. ¿Cuánto más necesitamos conocer a Dios para confiar más en Él? Y si confiamos más en Él, nuestra fe crece.
Decirle al que tenés al lado, tenés que ser un hombre o una mujer de fe. Y eso solamente lo logramos por la comunión. Si no hay comunión, no hay fe. Perdemos la comunión, perdemos la fe. Así después usted pregúntese cómo reacciona cuando no hay comunión. Reaccionamos sin fe. Queremos solucionar todo a nuestra forma, porque no estamos confiando en Dios. Queremos buscar nuestra justicia, porque no estamos confiando en la justicia de Dios. Amén. Hacemos cualquier cosa por necesidad económica, porque no estamos confiando en la provisión de Dios, porque no hemos tenido comunión con Dios. Hemos perdido comunión con Dios. Amén. ¿Necesitamos comunión con Dios? Necesitamos estar en su presencia todos los días. Amén. Todos los días hasta que Él venga. Necesitamos estar en su presencia. Nuestro Señor decía en Mateo 27:46, cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y este tiene que ser nuestro dolor cuando perdemos la comunión con Dios. Yo les pregunto, ¿nos duele o no pasa nada? Nos duele cuando ya no sentimos ese respaldo, cuando ya no vemos al Señor, ese amor que nos inunda por dentro. ¿Nos duele o lo estamos dejando pasar? No está importando. ¿Realmente te importa la presencia de Dios? Sería la pregunta. Porque si importa, te va a doler. Porque es algo valioso para nosotros. O tendría que serlo como hijos. Para el Señor lo era. Por eso en ese momento su corazón entristecido clamaba y decía, ¿por qué me has desamparado, Señor? Pero cuando nosotros sentimos el desamparo de Dios es como que tenemos la luz verde para empezar a hacer maldad en vez de volver una vez más a la comunión con el Padre. Amén. Necesitamos sentir el dolor, el vacío que nos genera perder la comunión con Dios en nuestro corazón. Amén. Seguimos avanzando y vamos a recapitular un poco en Éxodo capítulo 33. Vamos a leerlo del 12 al 23 para entender un poco más esta secuencia de Moisés. Y vamos a leerlo. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Versículo 13, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Amén. Vemos a Moisés intercediendo porque de alguna manera el Señor ya se había enojado, había llegado a un nivel en el cual no quería seguir respaldando y acompañando al pueblo de Israel. Y vemos ahí, y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Qué encontramos en la presencia de Dios? Decirle que tenés al lado. Solo en su presencia vas a encontrar descanso. Shalom, paz. Amén. Paz. Encontrarás descanso. ¿Sabe por qué lo dice? Porque cuando Dios está interviniendo en nuestras vidas, hay poco que nosotros podamos hacer. Él se encarga de nosotros. Él pelea por nosotros. Él es el que nos defiende. Él es el que hace justicia. Él es el que se venga. Él es el que nos guarda. Él es el que nos sana.
Pero si no encontramos descanso porque no hemos ido a su presencia, no vamos a poder encontrar esa paz que necesitamos. Yo caminé mucho tiempo sin paz, no sé usted. ¿Habrá alguien acá que habrá caminado sin descanso? ¿Cómo se siente? Difícil, pesado, duro, porque estamos caminando en nuestras fuerzas. Necesitamos la presencia de Dios para encontrar descanso. Amén. Versículo 15, mire lo que dice. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Versículo 16. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, y yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Versículo 17. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Versículo 18. Mire, volvemos al 17, por favor. Mire qué tremendas palabras dice el Señor. Él había conocido, ¿por quién? Por su nombre a Moisés. Yo te pregunto, ¿Dios te conoce? ¿Te conoce o te reconoce como su hijo, como tu siervo? Acá a Moisés lo reconocía como su hijo, lo reconocía como su siervo, lo reconocía hasta como un amigo, puedo decirte. Eso quiere decir que había intimidad. ¿Cómo? Tenemos que hacer crecer esa comunión al punto tal que nuestra confianza de Él hacia nosotros crezca y de nosotros hacia Él crezca. ¿Sabe qué pasa? Cuando nosotros caminamos en el descanso de Dios, bajo la voluntad de Dios, Él empieza a confiar algunas cosas más en nuestras manos. Dios no puede depositar un ministerio en alguien que todavía sigue recayendo con las mismas cosas, en alguien que todavía no tomó decisiones determinantes en su vida de santidad. Él no puede depositar un ministerio o depositar una carga ministerial en alguien que todavía no se determina a caminar en la voluntad de Dios y está dudando de Dios. Entonces, en ese momento, en la intimidad de su presencia, crece tanto nuestra comunión hacia Él y nuestra confianza hacia Él como su confianza hacia nosotros. Amén. Señor, ¿por qué no me usas? Seguramente todavía no estás siendo confiable porque tus decisiones no están honrando a Dios. Señor, ¿por qué todavía no haces esto o esto? Yo tengo profecías y tengo promesas de grandes cosas. ¿Será que todavía tu corazón no es confiable para Dios porque no has tomado las decisiones que tienes que tomar? Amén. Vamos a empezar a ser determinados. Vamos a empezar a tomar decisiones determinadas. Amén. Para que nuestra confianza en Él crezca y su confianza en nosotros también. Para que, dice su palabra, si somos fieles en lo poco, en lo mucho te pondré. Ser fieles quiere decir que ha encontrado en nosotros confianza. Amén. ¿Puede ser que Dios encuentre en tu vida confianza y fidelidad? Amén. ¿Puede ser que Dios encuentre en tu vida una decisión firme ante las cosas que sabes que están mal y un corte radical frente al pecado? Amén. ¿Puede Dios, te pregunto hoy, encontrar confianza? Porque si sos fiel en lo poco, Él te va a promover a lo que Él tiene. Pero no lo hacemos para que Él nos promueva. Primeramente lo hacemos porque amamos a Dios. Esa tiene que ser la prioridad y la motivación de nuestra confianza y nuestra cercanía. Amar a Dios. Y en ese amor se manifiesta todo lo demás. Amén. Versículo 17, y Jehová le dijo a Moisés: también haré
esto que has dicho por cuanto has hallado gracia a mis ojos y te he conocido por tu nombre. Versículo 18. Y entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Qué tremendo, Moisés, Señor. Versículo 19. Y él respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. O sea, yo hago como quiero. ¿Con quién? Amén. Versículo 20. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá el hombre y vivirá. Versículo 21. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Versículo 22. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña. ¿Quién significa la peña? ¿Quién es la peña? Cristo. Miren, acá está dando algo revelador de lo que hizo Jesús. Dice que Jehová le dijo que iba a esconderlo a Moisés dentro de ¿qué? De la peña. Lo iba a esconder ahí para que cuando él pase su presencia no lo mate, sino que pueda vivir. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Vino a la tierra en forma de ¿qué? De hombre. Porque si él hubiera venido en todo su esplendor y toda su santidad, ninguno de los que estuvo con él podría haber participado de la comunión cercana. Amén. Y acá lo estaba diciendo. Te voy a cubrir para que no mueras cuando pase o cuando me acerque hacia ti. ¿Qué es lo que hizo Jesús con nosotros? Amén. Mire lo que dice versículo 23. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. ¿Le concedió o no el Señor? ¿Qué dice la palabra en el libro de Juan? Que Él va a conceder las peticiones de ¿qué? Cuando se las pedimos, si está dentro de su voluntad. Él escucha nuestras oraciones. Concedió, Dios le permitió a Moisés no ver su rostro, pero ver su espalda. Ahora, quiero que analicemos algunas cuestiones en estos versículos que hemos leído. Dios le había dicho a Moisés que no iría en medio de ellos y que en su lugar enviaría un ángel que los acompaña o que los acompañaría hasta llegar a la tierra prometida. Así Dios mantenía su promesa de hacerlos llegar. Dios no iba a fallar a su palabra. Amén. Pero cambiaba la relación con el pueblo de la intimidad y Dios empezó a verlos a la lejanía, como de lejos. Ahora, ya no iría su presencia manifiesta con ellos, sino ¿quién iría? Un ángel. Dios consideraba a los israelitas como su pueblo, pero ahora estaba tan disgustado con ellos que dejó de llamarlos mi pueblo y simplemente comenzó a referirse a ellos frente a Moisés como el pueblo que ha sacado de Egipto. Es como, ya no era su pueblo, así es como, vos lo sacaste, ¿no? De alguna manera, llevando una responsabilidad también sobre Moisés. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Dios se enoja? ¿Dios se ofende? Cuidado. Amén. Se había empezado a alejar de alguna manera de este pueblo traidor, de este pueblo de poca fidelidad y de poca confianza, de este pueblo que había recibido la bondad de Dios al salir de Egipto, pero había traicionado apenas tuvo la oportunidad, creando un becerro de oro para adorar.
Amén. Moisés entendió que el mensaje perfectamente bien. Y como lo entendió, se propuso, se preocupó, se turbó y se entristeció. Dios ya no va con nosotros. Ese era el sentimiento de tristeza, ese sentimiento de vacío que yo les estoy hablando desde el principio, de poder nosotros como hijos de Dios, como gente que conoció al Señor, como gente que tuvo comunión con Dios, realmente nos tiene que doler, nos tiene que causar algo en el corazón el haber perdido nuestra comunión con Dios. Amén. Y vemos acá que él estaba turbado, estaba entristecido. Ahora, con todas estas emociones en su interior, Moisés le respondió al Señor: mira, tú me dices, has de subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. O sea que ya estaba entendiendo que el Señor no quería ir con él. Amén. Yo te pregunto, ¿será que cada mañana cuando te levantas está esa aflicción en tu corazón? Decir: Señor, si vos no vas conmigo, yo no salgo. Señor, si yo estoy decidiendo esto, pero Señor, si no es tu voluntad y no es tu guía la que me está direccionando, yo no quiero decidir. Tengo temor de Dios en mi corazón de hacer algo sin que su presencia me acompañe. O soy de esos que va mandado y hace lo que tiene que hacer sin consultar, sin orar, sin tener comunión con Dios. ¿De qué lado estamos? Amén. ¿Has orado hoy? ¿Has buscado al Señor en un simple devocional religioso o en una búsqueda intencional de su presencia? Amén. Ahora, hay algunos puntos que destaqué en la siguiente diapositiva del corazón de Moisés y que también deben ser de nuestro corazón. Tomar estas intenciones también como nuestras. Él quería la presencia de Dios y nada fuera de su presencia lo satisfaría. Nada fuera de la presencia de Dios podía llenar, podía satisfacer, podía darle la seguridad y la plenitud que Dios le daba. ¿Es así Dios para tu vida? Porque cuando no nos estamos llenando de Dios, nos estamos llenando del mundo. Cuando no nos estamos llenando de Dios, nos estamos llenando de nuestras emociones. Nos retroalimentamos en nuestra carne. Amén. El Señor es para tu vida también lo único que puede satisfacerte. ¿O estás eligiendo satisfacerte con Dios? Amén. Otra intención de Moisés. Moisés no buscaba una bendición. Él quería al que bendice. Él no le importaba llegar a la tierra. Él no le importaba la riqueza ni el reconocimiento. Él quería solamente que Dios vaya con él. Porque entendió que era todo lo que él tenía. Yo te pregunto, ¿es para vos todo Dios en tu vida? ¿Cristo es suficiente en tu vida? ¿Cristo es suficiente en tus emociones? ¿O todavía dependes de lo que dicen los demás? ¿Dependes de lo que dicen tus padres, tus hermanos, tu familia? ¿Cristo es suficiente? ¿O todavía estás buscando aceptación? ¿Estás buscando la aprobación de otros en tu trabajo, en la calle? Cristo es suficiente, porque para Moisés Dios era suficiente. Para Moisés Dios era todo. Es todo para nosotros Cristo. Amén. Les pregunto, ¿es todo para nosotros? ¿O necesitamos algo más para seguir viviendo? No, si no me saludaron, si no me hablaron, si no me dijeron. Si tenés la atención de Dios, no es suficiente. Si tenés el respaldo de Dios, no es suficiente. Si tenés la fortaleza de Dios, no es suficiente. Eso, ¿sabe qué? Se lo dejo para alguien inmaduro.
Pero para gente que ya está entendiendo las cosas de Dios, para gente que está caminando en la fe, para gente que está sirviendo la fe, Cristo tiene que ser más que suficiente en todas las áreas de nuestra vida. Basta de victimismo, basta de pobre de mí, basta, en el nombre de Jesús, basta. Cristo es suficiente. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestra roca eterna, Él es nuestra fortaleza, Él es todo. Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor, es Jehová Nisi, nuestro estandarte, Jehová Rafa, nuestro sanador. Él es suficiente. Jehová mi pastor, nada me faltará, nada. Él es suficiente, Él es suficiente. Dios es suficiente, su amor es suficiente en tu vida. O todavía sigues buscando y rogando atención y si no te la dan te ofendes. O todavía sigues buscando aprobación y si no te la dan te ofendes. Cristo tiene que ser suficiente. Él es suficiente. Para Moisés Dios era suficiente. Para Moisés Dios era todo, todo. Señor, ayúdanos a entender y a madurar, a no solo estar acá para escribir un par de notas y llevarnos una buena reflexión, sino empezar a vivir la suficiencia de Cristo en todas las áreas. Cristo es suficiente en tus emociones, Cristo es suficiente en tu sexualidad, Cristo es suficiente en tu situación difícil, Cristo es suficiente en todo. Nada me faltará. Decirle al que tenés al lado, Cristo es suficiente, nada te faltará. Transmitíselo con fe. Cristo es suficiente, nada te faltará. Nada, nada. Amén. Ahora, otra actitud que tenía Moisés, la bendición es buena, pero la búsqueda del que bendice es mejor. Él no quería la bendición, no como nosotros cuando vamos a la presencia, no, Señor, dame esto, y sacamos el ticket. No. Él quería la presencia. Porque sabía que si tenía la presencia, lo tenía todo. Todo está en su presencia. Amén. Moisés no quería lo bueno, quería lo mejor. Porque Moisés, ¿qué? Conocía la presencia de Dios. Alguien que no conoce la suficiencia de Dios, que no conoce la presencia de Dios, va a intentar día tras día satisfacer sus necesidades con las cosas terrenales. Pero alguien que ha disfrutado, ha conocido y ha tenido intimidad en la presencia de Dios sabe dónde ir a buscar lo que necesita. Amén. ¿Hay alguien acá que sabe ir a buscar donde necesita? ¿Sabe dónde es la fuente? Cristo es suficiente. Lleve esa frase a su corazón, a su mente. Lleve esa frase a su interior. Cristo es suficiente. Cristo es suficiente frente al dolor. Cristo es suficiente frente a la impotencia. Cristo es suficiente. Amén. Frente a la necesidad, Cristo es suficiente. Y Moisés lo sabía muy bien. La presencia de Dios. Vamos a leer esto último y terminamos para poder continuar la próxima clase. Trato de definir lo que es la presencia de Dios en nuestra vida. La presencia de Dios, estar en la presencia de Dios significa experimentar una comunión directa con Él, donde su majestad, santidad y su gloria son palpables para el alma. La presencia de Dios es la fuente de plenitud, de gozo
y satisfacción para el creyente. Amén. Mire esta definición, dice que la presencia de Dios debe ser palpable en nuestro ser. El gozo de Dios debe ser algo que nos invade por dentro, aún en la peor de nuestras situaciones. No podemos perder el gozo, porque si ya hemos perdido el gozo, quiere decir que primero hemos perdido ¿qué? Nuestra comunión. Si ya hemos perdido la esperanza, eso quiere decir que lo primero que hemos perdido es nuestra comunión. Si ya hemos perdido la fe de creer que Dios puede hacer algo, es porque primero ya hemos perdido la comunión. Pero cuando estamos en su presencia, ese acompañamiento, esa fortaleza, esa fuerza interior espiritual es palpable en nuestras almas. Hay una seguridad tal en la cual puedo caminar confiado, en la cual puedo caminar tranquilo, en la cual puedo caminar sabiendo que Dios es el que me acompaña, que Dios es el que me respalda, que Dios es el que va conmigo. ¿Alguien ha experimentado esa seguridad? ¿Verdad que no hay temor? No hay miedo. No hay temor. Porque hemos tenido comunión y presencia en nuestras vidas. No hay temor. No hay dudas. Pero cuando perdemos la presencia de Dios, viene la duda, viene la inseguridad, vienen las malas decisiones, porque ya estoy decidiendo en mi emoción, estoy decidiendo en la circunstancia y no estoy decidiendo en la suficiencia de Cristo. Es palpable, tiene que ser palpable. Dios quiere que experimentemos esa presencia palpable de Dios, esa seguridad palpable, ese gozo palpable, esa presencia de llenura, de protección palpable en nuestras almas. ¿Alguien quiere experimentar esto? ¿Alguien necesita experimentar esto? Está para nosotros, para sus hijos. Amén. Salmo 16, versículo 11 dice: en tu presencia hay plenitud. ¿Sabe por qué hay gozo? Porque primero he encontrado satisfacción. La satisfacción trae el gozo. Si vos no encontrás satisfacción en Jesús, en Cristo, en la comunión con el Padre, no vas a encontrar gozo en nada. Va a haber una amargura profunda por las cosas naturales y terrenales, que sabemos que van a pasar. En el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué dice? No teman, yo he vencido. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir frente a las aflicciones? Al que venció. Decirle que tenés al lado: Dios ya venció, Jesús ya venció. Corre a Jesús. ¡Corre a Jesús! No, lo primero que se nos ocurre, eso es lo que hacemos. Se nos ocurren todas las buenas ideas antes de ir a orar. Nos enteramos que pasó algo, inmediatamente nos vamos corriendo, sin pensar en nada. Reactivos, emocionales, porque no tenemos la suficiencia de Cristo. Cuando tenemos la suficiencia de Cristo y estamos conscientes de la presencia de Dios, lo primero que vamos a hacer cuando algo suceda es orar. No desesperarnos, no salir a buscar soluciones humanas y emocionales, no salir a buscar soluciones terrenales, y no es orar y pedir dirección como lo hizo Moisés. Señor, muéstrame tu camino. No quiero hacer macanas, Señor. No quiero ser emocional, Señor. No quiero ser reactivo, Señor. Muéstrame tu camino y halle gracia delante de tus ojos. Señor, muéstrame qué tengo que hacer. Muéstrame, Señor, cómo, dónde, con quién. Amén. Estar en la presencia de Dios no se refiere solo a un sentimiento emocional, sino a una profunda conciencia. ¿Qué usa Dios?
nuestra razón, nuestra conciencia, nuestra mente. Y esta conciencia nos lleva a comprender las cosas desde su forma, no desde la nuestra. Esta profunda conciencia de su realidad, que transforma y sostiene al creyente. ¿Sabe lo que es tener conciencia? Decirle a que tenés al lado, tener a Dios presente. Porque parece que Dios no existiera cuando vienen los problemas. Salimos corriendo, nuestro corazón se aflige, reactivos. Pero cuando tenemos y estamos en comunión y tenemos el gozo y encontramos satisfacción, somos conscientes de que Él camina con nosotros. Somos conscientes de que no hay otro lugar para buscar soluciones. Somos conscientes de que solamente en su presencia están las mejores decisiones. Amén. ¿Será que en estos días podemos ser conscientes? Somos conscientes teniendo ¿qué? Comunión. La comunión con Dios es la base de nuestra satisfacción y la satisfacción es la base de nuestro gozo. Amén. Y en su palabra dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Si el gozo del Señor está, también está mi fortaleza. Amén. Lo dejamos acá. Vamos a poner de pie para orar en esta noche. La próxima clase vamos a hablar de las características de un hombre que está en la presencia de Dios.